Ahora la importante irrigación arterial del encéfalo. Aunque solo constituye cerca del 2.5% del peso del cuerpo, el encéfalo recibe aproximadamente la sexta parte del gasto cardíaco y una quinta parte del oxígeno que consume el organismo en reposo. El aporte sanguíneo del encéfalo proviene de las arterias carótidas interna y arterias vertebrales. La carótida interna y las arterias vertebrales, cuyas ramas terminales se sitúan en el espacio subaracnoideo. El drenaje venoso desde el encéfalo se realiza a través de las venas cerebrales y cerebelosas, que drenan en los senos venosos de la dura madre adyacentes. Todos estos son los senos venosos de la dura madre, que son adyacentes tanto al cerebro como al cerebelo. Arterias carótidas internas. Las arterias carótidas internas se originan en el cuello a partir de las arterias carótidas comunes. Carótida común, carótida interna, carótida externa. La porción vertical de cada arteria asciende verticalmente a través del cuello sin ramificarse hasta la base del cráneo. Penetra en la cavidad craneal a través del conducto carotidio en la porción petrosa del hueso temporal. Y entonces tenemos una porción cervical y una porción petrosa. Además de la arteria carótida interna, el conducto carotidio contiene plexos venosos y plexos carotidios de nervios simpáticos. Aquí observamos un ejemplo de cómo nos ponen los plexos nerviosos alrededor, periarteriales. Lo mismo sucede con los plexos venosos. La arteria carótida interna discurre anteriormente a través del seno cavernoso. Aquí la podemos observar. A través, por dentro del seno cavernoso, con el nervio abducens, que se observa en estos dos puntos. Seno cavernoso derecho, seno cavernoso izquierdo. Y en estrecha proximidad con los nervios oculomotor troclear que subcursan en el surco carotidio sobre el lado del cuerpo del esfenoides. Las ramas terminales de la arteria carótida interna son las arterias cerebrales anterior y media. No se les olvide, ramas terminales, la arteria cerebral anterior y la cerebral media. Clínicamente, las arterias carótidas internas y sus ramas se conocen a menudo como circulación anterior del encéfalo. Las arterias cerebrales anteriores se conectan entre sí mediante la arteria comunicante anterior. Observamos aquí la arteria comunicante anterior, arteria cerebral anterior, arteria cerebral media. Quiasma óptico, para que nos ubiquemos, esta es el infundíbulo donde cuelga la hipófisis, el quiasma óptico, el surco prequiasmático estaría en esta posición, cerebral anterior, derecha e izquierda, unidas por la comunicante anterior. Cerca de su terminación, las arterias carótidas internas se unen a las arterias cerebrales posteriores, ¿sí? A las cerebrales posteriores mediante las arterias comunicantes posteriores. Arterias cerebrales posteriores y arteria comunicante posterior. Y entonces tenemos la arteria cerebral posterior, comunicante anterior, la carótida interna, la cerebral anterior y la comunicante anterior. Y esto se repite del otro lado. Lo que completa entonces el círculo arterial del cerebro alrededor de la fosa interpeduncular. Los pedúnculos cerebrales se observan acá y aquí estamos en la fosa interpeduncular. La depresión profunda que está situada sobre la cara inferior del mesencéfalo entre los pedúnculos cerebrales derecho e izquierdo. Arterias vertebrales. Las arterias vertebrales comienzan en la raíz del cuello y son las porciones vertebrales de las arterias vertebrales. La porción vertebral de las arterias vertebrales.
Las dos arterias vertebrales, una derecha y una izquierda, no olviden, suelen tener tamaños desiguales. La izquierda es de mayor calibre que la derecha. Las porciones cervicales de las arterias vertebrales ascienden a través de los forámenes transversos, foramen transverso, de las 6 primeras vértebras cervicales. Primera es a partir de la sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda y primera. Las 6 primeras vértebras cervicales, comenzando en la sexta. La porción atloidea de las arterias vertebrales, la porción cervical, la porción atloidea, ¿sí? En relación al atlas, de ahí la porción atloidea. Perforan la dura madre y la aracnoides y atraviesan el foramen magno. Atraviesan por el foramen magno. Las porciones intracraneales de las arterias vertebrales, porción intracraneal, porción atloidea, porción cervical o vertebral, ¿verdad?, de la arteria basilar, se unen en el borde caudal del puente para formar la arteria basilar. El sistema arterial vértebro-basilar y sus ramas a menudo se denominan clínicamente la circulación posterior del encéfalo. La arteria basilar, así llamada por su estrecha relación con la base del cráneo, asciende por el clivus y la superficie inclinada desde el dorso de la silla hasta el foramen magno a través de la cisterna pontocerebelosa, sobre el borde superior del puente. Finaliza al dividirse en las dos arterias cerebrales posteriores. ¿De dónde se originan las arterias cerebrales posteriores? Son ramas terminales de el tronco basilar o de la arteria basilar. Las arterias cerebrales, además de aportar ramas a las porciones más profundas del encéfalo, las ramas corticales de las arterias cerebrales irrigan una superficie y un polo del cerebro. Las ramas corticales de la arteria cerebral anterior, que observamos acá, irrigan la mayor parte de la superficie medial y superior del cerebro y el polo frontal. La arteria cerebral anterior, por eso se le llama anterior. Las ramas corticales de la arteria cerebral media irrigan la superficie lateral del cerebro y el polo temporal. Aquí está el polo frontal, podemos observar la irrigación o el territorio de la cerebral anterior y aquí el territorio de la cerebral media. Las ramas corticales de la arteria cerebral posterior irrigan, aquí las podemos observar, la superficie inferior del cerebro y el polo occipital. Aquí está el territorio de las arterias. Círculo arterial del cerebro. El círculo arterial del cerebro, antes conocido como el polígono de Willis, es un círculo vascular aproximadamente pentagonal que está situado en la superficie ventral del encéfalo. Es una importante anastomosis en la base del encéfalo. Entre las 4 arterias, 2 arterias vertebrales y 2 carótidas internas que irrigan el encéfalo. El círculo arterial está formado secuencialmente en dirección antero-posterior por la arteria comunicante anterior, arterias cerebrales anteriores, arterias carótidas internas, arterias comunicantes posteriores y arterias cerebrales posteriores. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, un pentágono. Los diversos componentes del círculo arterial del cerebro emiten numerosas ramas al encéfalo. Así como estas, imagínense ustedes todo esto lleno de grandes ramificaciones.